y aquí estamos nuevamente con el dilema de siempre. ¿Dybala sí o Dybala no? Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya lo notaron en la intro, vamos a tocar el tema de el señor Paulo Dybala. Y es que hace unas semanas pues ya se hablaba justamente de su salida, de que la Roma iba a negociar justamente un nuevo contrato con él, de que Boca lo quería. Y bueno, entre todos los aficionados pues se tenía este debate de, bueno, a ver, Dybala se tendría que hacer un esfuerzo porque se quede en Roma, es mejor que se vaya, cómo va a funcionar el equipo con o sin él, y eso es lo que vamos a hablar justamente en este video. Bueno, dicho sea de paso, vamos a hablar de que literalmente en los últimos 2 días pues se habla ya fuertemente, de hecho a lo mejor se hace oficial ya el mismo día de hoy tal vez, de que Paulo Dybala sí está demasiado cerca de hacer su renovación con la Roma. Yo en otro video les había comentado de que la renovación de Dybala pues está bastante condicionada a la clasificación de la Champions League. Pues también obviamente en primer lugar por un tema monetario, ¿no? O sea, el hecho de que la Roma reciba los millones por ingresar a Champions, pues bueno, le da la oportunidad de negociar con ciertos jugadores y de hacerles un contrato sólido, ofreciéndoles ese plus de, bueno, mira, vamos a jugar la Champions League. Entonces dentro de esos jugadores pues uno era Paulo Dybala. Si la clasificación a Champions no se hubiera logrado, muy probablemente Dybala pues hubiera optado por irse, no por otra cosa, sino porque la Roma yo creo que le hubiera ofertado un contrato pues muy a la baja, pero exageradamente a la baja, y Dybala pues ya no hubiera estado conforme con esa situación, porque a pesar de todo Dybala ha tenido la oportunidad de irse en el momento en el que quiera, o sea, clubes con dinero no le han faltado y que le han ofertado contratos, ¿no? En este caso equipos de otras ligas, pueden ser la Liga de Arabia incluso, en donde le han ofertado un contrato por mucho más dinero, el doble, triple de lo que pudiera cobrar en Roma sin problema. Luego por otro lado pues tiene a su gran amigo Leo Paredes, que jugaba con nosotros, que se fue a Boca y que claramente o abiertamente ha expresado de que le gustaría que Dybala se uniera a Boca Juniors. Dybala, si bien no se ha declarado como hincha de Boca, pues bueno, le gustan esos colores, es un secreto a voces. Entonces pues por ahí ha tenido esa oportunidad de salir de Roma. Siento que Dybala sabe que tiene como que una deuda pendiente con Roma, con la afición más que nada. O sea, la afición lo ha arropado muchísimo, somos aficionados que queremos mucho a nuestros jugadores, entonces siento que hasta cierto punto, después de lo que pasó en Sevilla, contra el Sevilla en la Europa League, Dybala se quedó mucho con esa espinita de no poder festejar un título con la Roma, o en este caso, si viene un título, pues algo más importante, algo más trascendente. Entonces viene la oportunidad de jugar Champions League y creo que Dybala ahí totalmente dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar en Roma, y poco a poco las negociaciones están avanzando a tal punto de que les digo que pues ya prácticamente es un hecho, salvo que algo super random pasara, pero se va a terminar quedando. Ahora, dicho esto, que se quede o no, ¿cómo le viene al equipo? Bueno, pues al esquema de Gianpiero Gasperini, yo creo que le viene bien, obviamente. O sea, en la última temporada jugó muy poco, bueno, entre comillas, jugó, pónganle la mitad de los partidos, no hizo casi goles, no hizo casi asistencias, pero bueno, se demostraba que era el jugador diferente del equipo. No recaía todo el peso en él, como sí pasaba cuando lo dirigía Mourinho. Yo creo que Gasperini supo administrar esa parte de decir, ¿sabes qué? Es para este resto de la temporada que no va a estar Paulo Dybala, pues vamos a componer un equipo con estos factores, con esta línea de jugadores, y si se recupera Dybala va a terminar siendo la cerecita del pastel, ¿no? Obviamente el equipo llegó bastante desgastado a final de temporada y afortunadamente
se recuperó Paulo Dybala y pudo jugar. De hecho, Gasperini pues no duda en ponerlo en los partidos importantes desde el minuto 1, porque sabe que aunque el equipo estaba acostumbrado ya por tantas jornadas de ausencia del argentino, pues probar con un esquema, con una línea diferente, dijo, ¿sabes qué? No, si está Dybala, pones a Dybala. Entonces yo creo que eso termina siendo lo que va a pasar en esta temporada, que Gasperini va a hacer su fútbol con una base de jugadores de su confianza, con su propia línea defensiva, con su medio campo, con su ataque predilecto, en un fútbol y en un esquema sin Paulo Dybala. Luego está Paulo Dybala. Dybala tiene muchísimas posibilidades de ser titular. O sea, es como que Gasperini dice, yo tengo este esquema, yo tengo estos 11, y si me das a Dybala, sin problema lo pongo. O sea, no en un esquema en el que se acomoden los jugadores para jugar para Paulo Dybala o que se recarguen en Paulo Dybala, porque muchas veces pues Dybala estaba hasta jorobado de la tremenda mochila que cargaba con todos sus compañeros. Entonces eso pasaba en otras temporadas. Entonces creo que Gasperini eso es lo que quiere evitar. Quiere evitar que la mano se le cargue a Dybala, y justamente mejor pues tener un equipo que se comprende bien, que haga bien las cosas, y que Paulo Dybala sea ese jugador que, si está bien, es titular y va a ser opción para jugar. Sí, es obvio que el hecho de que esté Dybala en el campo condiciona un poco el fútbol de la Roma. Eso es lo que tiene este tipo de jugadores. O sea, salvaguardando las distancias, pues estamos hablando de un Soulé y de un Dybala, ¿no? Jugadores que más o menos ocuparían esta posición. Si está Soulé en la cancha, pues sabes que te puede brindar pues una mayor explosividad, un poquito más regreso, gambeta. O sea, lo puedes buscar de en ciertos factores. Pero si está Paulo Dybala, pues sabes regularmente que él baja mucho a organizar, que él puede darte una asistencia o un tiro que de la nada es gol. Entonces, de alguna manera, los compañeros siento que obviamente pues sí están un poquito más influenciados a que si está Dybala, se la das a Dybala, ¿no? ¿Sabes? O sea, y está bien, o sea, al final de cuentas, pues por algo tiene ese nombre, por algo tiene esa técnica, esa calidad, el argentino en sus pies. Por otro lado, Soulé, por ejemplo, pues le falta mucho tiempo, ¿no? Todavía es bastante joven, le falta más habilidad, desarrollarse más en fútbol, y no llega a ser un jugador de la confianza de Paulo Dybala, ¿no? De que digas, la tiene Koné, volteas para la derecha, está Soulé, volteas para la izquierda, está, no sé, Wesley, y dices, ¿sabes qué? Pues se la doy a Wesley y la otra a Soulé, y si eso estuviera, pero con el caso de Dybala, pues casi en el 80% de los casos se la das al argentino, no se la das a Paulo Dybala. Entonces, aún así, Gasperini pues tiene que saber, como todos nosotros, que Dybala es un jugador que se lesiona de forma muy frecuente. Entonces, pues tristemente, pues Gasperini tiene que gestionar un equipo en donde sabe que Dybala muy probablemente no va a estar ni el 70% de los partidos de la temporada. O sea, esperando obviamente ninguna lesión de gravedad, pero pues sabemos que de vez en cuando pues tiene que reposar unos cuantos partidos, le da un piquete ahí en la pierna, pasa algo y tiene que parar. O sea, más recientemente pues sí ha sufrido lesiones de que lo han alejado meses del terreno de campo, pero vamos, en una situación normal, aún así, hablando de normalidad, Dybala no te juega todos los partidos de la Serie A, no te juega toda la Copa, no te va a jugar toda la Champions. Entonces tienes que saber administrar a Paulo Dybala y decir, a este jugador lo voy a utilizar en estas instancias, en estos partidos. Claro, en esta temporada pasada, como ya en las últimas jornadas se jugaba la Champions League, el avanzar a Champions, pues no importaba el nivel de Paulo Dybala, era como de Gasperini, no sabes qué, vas para adentro, mijo. Entonces ahorita siento que también depende de la profundidad de jugadores que podamos tener. Eso depende mucho justo de las transferencias que se realicen en este intervalo, en lo que inicia nuevamente la Serie A. Pues tener esa clase de jugadores, un equipo bastante completo, para que cuando esté Dybala en un 100% te sea una opción, una primera opción para Gasperini. Pero pues si por ahí hay alguna molestia o no hace falta, pues Dybala no juega, Dybala se va al banco y ya está. O sea, y te lo guardas para partidos mucho más importantes. Pero insisto, bajo un equipo, bajo un esquema que está acostumbrado, que debe de estar acostumbrado a no depender de Paulo Dybala. Creo que esa debe de ser la clave y la función.
Afortunadamente para Paulo Dybala, pues ahorita actualmente la Roma sí cuenta con opciones. O sea, opciones me refiero a que antes sí era como de dásela a Dybala y a ver qué hace. Y ahorita, pues mira, quieran que no, tenemos a un Malen que resuelve bastante los partidos, tenemos a un Koné muy bueno, tenemos a un Wesley que lucha, que se sacrifica, que va y avanza, que te genera cosas. O sea, tenemos incluso un Mancini que va y se porta como centro delantero y te puede cabecear. O sea, hay más opciones, ya no es un solo, pues dásela a Dybala y a ver qué hace, ¿no? Entonces esa parte está perfecta. Creo que le ahorra bastantes problemas a Gasperini y también le ahorra bastante estrés a Dybala, porque Dybala, les digo que para mí tiene una deuda con Roma y cada vez que entra al terreno de juego siento que se siente presionado por marcar la diferencia, cuando en realidad no tendría que ser así. O sea, él solito, sin sentir nada, va a marcar la diferencia porque es un jugador diferente. No tiene que estar presionado por marcar esa diferencia y siento que actualmente o esta temporada los partidos que jugó pues estuvo así, ¿no? Dybala se terminaría quedando en la Roma porque justo se necesita de esa clase de jugadores para el tema de la Champions. Me gusta mucho lo de Paulo Dybala porque le dio prioridad a Roma, porque vuelvo a un punto en donde pues Dybala, si quiere, se va y gana dinero, o se va a otro club que sí juega Champions y que le promete igual un contrato mejor. O sea, Dybala opciones no le faltan. No es un jugador joven que vas a decir, ay güey, de aquí a 10 años. No, obviamente no, pero se mantiene bien físicamente pese a sus lesiones y es un jugador que prácticamente no sobra. Entonces a la Roma menos le sobra esa clase de jugadores. Esta renovación evidentemente va a venir igual a la baja, pero no tan a la baja como la Roma había ofertado una primera vez, ¿no? O sea, va a ser una renovación pareciera, pues sí, acordada bien, bajo buenos términos y en donde bastante dinero en juego va a estar dependiendo de los minutos jugados, de goles, asistencias, bonos que ya se ganan en el terreno de juego, y creo que eso es lo mejor que puede hacer, porque Dybala sabe que pues es eficiente dentro del campo, ¿no? Que afuera, que en el palco, que recuperándose, pues sí, tenemos a Dybala, tenemos la venta de camisetas, pero hasta ahí, ¿no? Entonces creo que Dybala es muy consciente de su situación, es muy consciente de sus lesiones y es por eso que opta quedarse con los colores giallorossi. Pero bueno, yo no creo que si la Roma hubiera optado por vender a Paulo Dybala de plano a la Roma hubiera sido un desastre la siguiente temporada. O sea, creo que no. Pero si me dicen es una Roma, obviamente, que le viene mucho mejor tener a Paulo que no tenerlo, pues sí, totalmente. Porque tú dijeras, bueno, vendes a Paulo y traes a otro. ¿A quién? O sea, honestamente, ¿a quién podrías traer? O sea, así a bote pronto se me viene Salah, ¿no? O sea, un jugador así, tipo, igual, jugador que se puede costear, entre comillas, porque el sueldo de Salah, cuidadito. Pero igual un jugador que dices ya acabó su contrato en Premier, puede venir. Es muy complicado, muy complicado. No hay jugadores de esa jerarquía, de ese estilo, que acepten jugar, ya ni siquiera les digo en Roma, en la Serie A. Entonces 100% pues me quedo con Paulo Dybala. Entonces, así las cosas. No sé si ustedes opinan diferente. Obviamente saben que pueden comentar aquí abajo, los estaré leyendo. Si ustedes se hubieran vendido de plano a Paulo Dybala, si creen que es eficiente Paulo Dybala a un nivel como para depender nuevamente de él, o justamente que si Gasperini debería optar para lo que a mí concierne, pues un esquema en el que no se depende de Paulo Dybala, pero que si está, mira papi, tú vas a jugar y eres la cerecita del pastel. Para mí, eso es lo que debería de pasar. Pero bueno, sin más, hasta aquí el video del día de hoy. Obviamente, si les gustó, dejen su like y recuerden compartir el video con sus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.